El agua estaba completamente en calma. Ese fue el primer problema. La calma absoluta es la peor pesadilla de un comandante de submarino, porque la estela de un periscopio sobre agua cristalina es visible a kilómetros de distancia, un fino dedo blanco que apunta directamente hacia ti, anunciando tu posición a todos los destructores y baterías costeras dentro del alcance. Y en la mañana del 24 de enero de 1943, el agua dentro del puerto de Wewak, en la Nueva Guinea ocupada por los japoneses, era un espejo. El segundo problema fue peor. Había buques de guerra japoneses por todas partes. Undestructor, patroleras, transportes, cañones costeros, aviones sobrevolando la zona. Todo el fondeadero estaba repleto de buques de la Armada Imperial Japonesa, cuyas banderas ondeaban con la brisa tropical, mientras sus tripulaciones realizaban las tareas rutinarias de un puerto militar bien defendido, un puerto a que ningún submarino aliado había entrado jamás. Un puerto que los japoneses consideraban completamente seguro. Un puerto que no aparecía en ninguna carta náutica aliada de forma fiable. El tercer problema, y este podría parecer el más extraño, era que el hombre al mando del USS Wahoo había navegado hasta ese puerto utilizando una página arrancada de un atlas escolar. No era una carta náutica militar, ni un informe de inteligencia, ni un mapa topográfico elaborado por cartógrafos navales. Era una imagen de un libro de geografía, del tamaño aproximado de un plato, que su oficial ejecutivo había encontrado quién sabe dónde, con marcas de profundidad que podrían haber sido exactas o no, mostrando un puerto que los japoneses habían convertido en uno de los fondeaderos más fortificados del Pacífico sudoccidental. Y ahora, silencioso e invisible bajo 15 pies de agua tropical turbia, moviéndose a una velocidad apenas superior a la de un hombre caminando, el USS Wahoo se encontraba en su interior. Su comandante no tenía miedo. Estaba cazando, para comprender lo que ocurría dentro de ese puerto, dentro de ese submarino, aquella mañana de enero de 1943. Hay que entender cómo era la guerra del Pacífico en sus primeros meses más sombríos. Porque para cuando Wahoo se sumergió en el puerto de Wewak, la fuerza submarina de la Armada de los Estados Unidos se encontraba en una crisis que sus comandantes apenas comenzaban a reconocer abiertamente. El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 había paralizado la flota de superficie estadounidense. Los acorazados que debían constituir la columna vertebral del poder naval en el Pacífico yacían retorcidos y en llamas en el fango poco profundo de la isla Ford. Inmediatamente después, con los portaaviones repentinamente elevados de actores de apoyo, la fuerza de ataque principal, la carga de la guerra naval ofensiva recayó, por necesidad y desesperación, sobre la armada submarina. Sobre el papel, los submarinos estadounidenses eran un arma formidable. Los submarinos de la clase Gato, que representaban el diseño de submarino estadounidense más novedoso y capaz, eran máquinas extraordinarias. Desplazaban más de 1.500 toneladas en superficie. Podían recorrer 11,000 millas sin repostar. Transportaban 24 torpedos Mark 14, armas que pesaban más de 1 tonelada cada una y estaban diseñadas para detonar bajo la quilla de un barco enemigo, partiéndolo por la mitad con una onda expansiva hidráulica lo suficientemente potente como para partir un carguero por la mitad. Cada torpedo costaba más de $10,000 de producir, lo que en dólares de 1942 equivalía aproximadamente al precio de 2 casas familiares. Pero los torpedos eran el menor de los problemas. El torpedo Mark 14, el arma estándar de la Fuerza Submarina estadounidense, estaba averiado, y la Oficina de Armamento de la Armada se negó a admitirlo. Los comandantes de submarinos enviaron informes de patrulla durante 1941 y 1942 describiendo la misma experiencia exasperante. Realizaban una aproximación perfecta. Apuntaban al objetivo, Desperaban, y no pasaba nada. El torpedo volaba recto, impactaba en el casco de un barco japonés, pero no detonaba. Detonaba prematuramente. O volaba de forma errática, girando en espiral al azar, fallando objetivos que deberían haber sido imposibles de errar. O simplemente se hundía, de proa pesada, sumergiéndose directamente hasta el fondo sin alcanzar jamás su objetivo. Los problemas fueron múltiples y catastróficos. El torpedo Mark 14 navegaba a una profundidad promedio de 11 pies mayor a la prevista, lo que significaba que un torpedo programado para navegar a 10 pies en realidad lo hacía a 21 pies, pasando justo por debajo de la quilla de los objetivos en lugar de impactarlos. El detonador Mark 6, el mecanismo de detonación dentro de la ojiva, tenía un percutor demasiado pesado.
Al impactar directamente contra un objetivo, la fuerza del impacto doblaba el percutor antes de que pudiera activar la detonación. También existía un sistema de detonación magnética que debía hacer que el torpedo detonara bajo el campo magnético del barco, pero se activaba prematuramente en el entorno magnético diferente del Pacífico, provocando que los torpedos explotaran inofensivamente a cientos de metros de sus objetivos. No se trataba de problemas técnicos menores. Eran fallos fundamentales y sistémicos en el armamento principal de toda una rama de las Fuerzas Armadas, y la oficina responsable de los torpedos negó todos y cada uno de los informes recibidos. A los comandantes de submarinos que presentaron quejas se les dijo que sus técnicas de ataque eran defectuosas. Se les dijo que sus datos eran erróneos. Un oficial que realizó pruebas independientes dejando caer las ojivas desde una grúa para demostrar el fallo del mecanismo de percutor fue amenazado con un consejo de guerra por destruir propiedad del gobierno. Los hombres morían a causa de torpedos averiados, y los responsables de repararlos, en lugar de repararlos, protegían su reputación. En medio de esta crisis, tecnológica, burocrática y psicológica, surgió el peor problema táctico posible. La red marítima japonesa, tanto mercante como militar, era vasta, dispersa y extraordinariamente bien defendida. Japón era un imperio insular. Su maquinaria industrial y sus ejércitos en el extranjero dependían de rutas marítimas que se extendían desde las islas principales hacia el sur, a través de Filipinas, hacia el este hasta Rabaul, pasando por las islas Salomón y Nueva Guinea, y hacia el oeste hasta Singapur, Sumatra, Birmania y los campos petrolíferos de las Indias Orientales neerlandesas. Cada soldado en cada selva, cada fábrica de aviones en cada ciudad, cada buque de guerra en cada puerto dependía de los barcos. Esos barcos debían ser hundidos. Y los submarinos estadounidenses, lastrados por torpedos defectuosos y comandados en muchos casos por oficiales formados en las doctrinas cautelosas y conservadoras del periodo de entreguerras, no estaban hundiendo ni de lejos suficientes. En el primer año de la guerra, los submarinos estadounidenses realizaron 350 patrullas de guerra y hundieron aproximadamente 725.000 toneladas de buques mercantes japoneses. Suena impresionante hasta que se considera que Japón comenzó la guerra con aproximadamente 6 millones de toneladas de buques mercantes, estaba construyendo activamente más y había capturado tonelaje adicional en los territorios recién conquistados. La fuerza submarina estadounidense estaba causando estragos, pero no con la suficiente rapidez. Los cálculos eran erróneos, la doctrina era errónea, las armas eran erróneas. Y había otro problema, más difícil de definir, algo cultural, algo psicológico. Demasiados comandantes de submarinos jugaban a lo seguro. Atacaban desde lejos, donde los torpedos averiados eran aún menos fiables. Se sumergían cuando debían haber intensificado el ataque. Evitaban el contacto cuando era posible. Habían sido entrenados para sobrevivir primero y luchar después, y en la brutal matemática de la guerra submarina. Esa priorización estaba produciendo resultados que distaban mucho de lo que la flota del Pacífico necesitaba desesperadamente. El almirante Charles Lockwood, quien asumió el mando de las operaciones de submarinos estadounidenses a principios de 1943, comprendía todo esto. Luchaba simultáneamente en 3 frentes: contra los japoneses, contra la oficina de artillería para que reparara los torpedos y contra la inercia de la cultura conservadora de su propia fuerza. Necesitaba resultados. Necesitaba tonelaje. Necesitaba comandantes que se aventuraran donde ningún submarino había llegado antes y regresaran con algo que mostrar. Estaba a punto de descubrir que ya tenía uno. Dudley Walker Morton nació en Owensboro, Kentucky, en 1907, y si lo hubiera conocido en una fiesta, algo muy probable, ya que a Morton le encantaban las fiestas, probablemente no habrías pensado inmediatamente en un comandante de submarino. Era grande y de hombros anchos, medía más de 1,80 m, tenía una risa contagiosa que llenaba cualquier lugar donde estuviera y una personalidad arrolladora. Hacía amigos sin esfuerzo. Contaba historias con la precisión de un artista profesional. Podía beber más que la mayoría de los hombres y ser el primero en levantarse por la mañana, listo para seguir con su rutina. La promoción de 1930 de la Academia Naval lo recordaba como una de esas personas excepcionales que parecían divertirse más que los demás, no por pereza ni falta de seriedad, sino por una capacidad casi sobrenatural para el entusiasmo. Le apasionaba el fútbol, la caza, volar. Era piloto con licencia, la comida, la gente y el mar. Según todos los testimonios, era una persona genuina y plenamente viva, de una manera que hacía que la gente quisiera estar cerca de él.
Su apodo era Mush. Su origen es controvertido. Algunos dicen que provenía de Musmos, un personaje de una tira cómica, debido a su acento de Kentucky. Otros afirman que simplemente era el tipo de apodo que se le ponía a las personalidades grandes, cálidas e imparables. Sea cual sea su origen, le quedaba perfecto, porque Mus Morton era precisamente el tipo de hombre a que se le suelen poner apodos. Llegó a los submarinos algo tarde en su carrera, tras haber servido en buques de superficie durante gran parte de la década de 1930. Pero al incorporarse al servicio de submarinos, se entregó a él con la misma entrega total que a todo lo demás. No era un teórico, no era un estratega político, era un cazador. Comprendía el agua, comprendía la geometría del ataque, comprendía en lo más profundo de su ser el ajedrez tridimensional de la guerra submarina de una manera que parecía casi intuitiva. Cuando se le confió el mando del USS Wahoo en diciembre de 1942, subió a bordo de un submarino que ya había realizado 3 patrullas de guerra bajo el mando de un comandante anterior, con resultados que, por decirlo suavemente, fueron decepcionantes. La tripulación estaba desmoralizada. El submarino había disparado numerosos torpedos y prácticamente no había hundido nada. El mando anterior se había caracterizado precisamente por la mentalidad cautelosa y defensiva que estaba asfixiando la fuerza submarina, inmersiones al detectar al enemigo, aproximaciones abandonadas cuando la situación se volvía incierta, la cuidadosa preservación del submarino a expensas de la misión. Morton reunió a la tripulación en la cubierta del USS Wahoo, los 80 y tantos hombres que estaban allí, bajo el sol hawaiano en Pearl Harbor, y les dijo algo que ningún comandante de submarino en la memoria reciente había dicho con tanta claridad. Les dijo que iban a salir y armar un buen lío. Les dijo que el propósito de Wahoo era hundir barcos y que, a partir de ese momento, eso era precisamente lo que iban a hacer. Les aseguró que atacaría siempre que pudiera, que aprovecharía cualquier ventaja, que creía en ellos y en el barco, y que cualquiera que quisiera cambiarse de tripulación antes de la siguiente patrulla podía presentar la documentación en ese mismo instante, sin preguntas ni resentimientos. Nadie se transfirió. Lo que Morton hizo a continuación fue casi tan inusual como el discurso en sí. Tomó a su segundo al mando, un joven teniente comandante delgado e intenso llamado Richard O'Kane, y reestructuró la forma en que el Wahoo llevaría a cabo un ataque sumergido. Según la doctrina estándar de la época, el comandante operaba el periscopio durante el ataque, observando el objetivo personalmente y dando órdenes basándose en lo que veía. Morton lo cambió por completo. Puso a O'Kane al mando del periscopio. O'Kane, quien poseía extraordinarias dotes naturales para la observación y la estimación de distancias, sería los ojos. Morton sería el cerebro y las manos, maniobrando el submarino según los informes de O'Kane, diseñando la geometría del ataque mentalmente sin mirar el mismo a través del cristal. Era una división del trabajo poco convencional que la mayoría de los comandantes de submarinos habrían considerado casi incomprensible. Renunciar al periscopio en medio de una aproximación de combate era como un boxeador peleando con los ojos cerrados. Pero Morton tenía una razón. Había notado que los oficiales al mando que estaban en el periscopio tendían a tener visión de túnel. Veían el objetivo, se obsesionaban con él y perdían la noción de la situación táctica general. Al mantenerse alejado de cristal, Morton podía pensar en toda la batalla, la posición del objetivo, las posibles contramedidas, la profundidad del agua, la posición de las escoltas, mientras O'Kane le proporcionaba los datos de observación en bruto en informes rápidos y concisos. En esencia, fue el comienzo de un nuevo modelo para el mando de submarinos. Pero en enero de 1943, era solo una idea que 2 hombres habían concebido en una conversación, sin haber sido probada en combate, a punto de ser puesta a prueba en una de las acciones submarinas más audaces de la historia naval. La 4ª patrulla de guerra del USS Wahoo comenzó el 16 de enero de 1943, con base en Brisbane, Australia. La zona de patrulla asignada al Wahoo eran las aguas que rodean Nueva Guinea, donde la flota japonesa era densa y la capacidad defensiva de Japón era formidable. Era una misión que requería un enfoque convencional: patrullar las rutas marítimas, atacar a los buques mercantes y evitar las fuertes escoltas de destructores. Morton tenía una idea diferente. Su información sobre la actividad japonesa en la zona incluía datos, fragmentarios, imprecisos, pero intrigantes, acerca del puerto de Wewak, en la costa norte de Nueva Guinea. Wewak era un fondeadero controlado por los japoneses que servía como punto de partida para tropas, suministros y fuerzas navales que apoyaban las operaciones en toda la región. Si la información era siquiera parcialmente correcta,
Wewak estaba repleto de barcos japoneses. El problema era que Wewak era un puerto cerrado. Entrar implicaba navegar por un paso poco profundo y mal señalizado. Salir, sobre todo bajo ataque, requería volver a atravesar las mismas aguas estrechas con destructores japoneses pisándote los talones. Ningún submarino aliado había entrado jamás en Wewak. Nadie se había planteado seriamente intentarlo. Morton sugirió intentarlo. Las cartas náuticas fueron el primer obstáculo. Cuando la tripulación buscó el puerto de Wewak en su colección de cartas, lo que encontraron fue prácticamente inútil. Las cartas disponibles estaban desactualizadas, eran imprecisas y mostraban sondeos de profundidad en los que nadie estaba dispuesto a confiar la vida del submarino. En algún momento, las versiones difieren sobre quién lo encontró. Alguien sacó un atlas escolar australiano. En él había un mapa de Nueva Guinea que mostraba el puerto de Wewak de la forma tosca y generalizada en que suelen mostrarse las cosas en los atlas escolares, suficiente para una lección de geografía, pero totalmente insuficiente para navegar un submarino de flota por aguas poco profundas y no cartografiadas bajo la observación enemiga. Morton decidió que tendría que bastar con eso. En la mañana del 24 de enero de 1943, el Wahoo se acercó a la entrada del puerto de Wewak en superficie, en la oscuridad previa al amanecer, impulsado por sus motores diésel. Morton estudió la costa con sus binoculares, comparando lo que veía con la página rota del atlas. El agua se estaba volviendo menos profunda a medida que se acercaban al fondeadero. Los vigías escudriñaban el horizonte en busca de patrulleras. Cuando la luz del día comenzó a extenderse por el puerto, Morton ordenó la inmersión. Wahoo se deslizó bajo la superficie, comenzó su aproximación, lenta y deliberada, en aguas apenas lo suficientemente profundas como para cubrir su casco. O'Kane estaba en el periscopio, y lo que vio, al alzar el cristal y observar a través de la luz matutina tropical, lo dejó sin aliento. Había barcos japoneses por todas partes. Un gran destructor, posiblemente el Arusame u otro buque de la misma clase, estaba anclado en el puerto, inmóvil sobre las aguas tranquilas. Había patrulleras. Había un transporte. El fondeadero bullía con la actividad habitual de un puerto militar ajetreado que no tenía ni idea de que un cazador se encontraba en su interior. Lo que sucedió a continuación se desarrolló a lo largo de las siguientes horas en una batalla en curso que se convertiría en uno de los enfrentamientos submarinos individuales más célebres de toda la Guerra del Pacífico. Morton maniobró el Wahoo a través del puerto poco profundo, guiado por las observaciones de periscopio de O'Kane, siguiendo al destructor. La geometría del ataque se complicó por las aguas confinadas, la presencia de múltiples embarcaciones y el hecho de que, a profundidad de periscopio en un puerto poco profundo, el Wahoo operaba prácticamente sin margen de error. Si descendía demasiado, tocaría fondo. Si emergía a la superficie, todos los cañones del puerto la apuntarían. El agua estaba lo suficientemente tranquila como para que su estela de periscopio fuera visible desde la superficie. O'Kane se vio obligada a limitar sus exposiciones a breves y precisas miradas, manteniendo el cristal levantado solo unos segundos cada vez. Morton apuntó al destructor y disparó. Los torpedos corrieron. El primero falló. El segundo, según algunos relatos, después de que Morton hiciera un ajuste agresivo a corta distancia en el ataque, impactó. La explosión resonó por todo el puerto. El destructor, alcanzado en el centro, reaccionó violentamente. Los marineros japoneses se apresuraron a ocupar sus puestos de combate. El puerto se puso en ebullición. Los buques zarparon, las patrulleras se lanzaron a toda velocidad hacia el ataque y las cargas de profundidad comenzaron a retumbar en el agua mientras los japoneses intentaban eliminar al atacante invisible que se encontraba entre ellos. Morton no se presentó a las elecciones. Maniobró para adentrarse más en el puerto. Lo que siguió fue una persecución frenética en las aguas confinadas del puerto de Wewak, que puso a prueba todas las habilidades de Morton y su tripulación. Las fuerzas japonesas lanzaban cargas de profundidad. El agua era tan poco profunda que era imposible sumergirse para evitar el ataque. El Wahoo tuvo que maniobrar lateralmente, cambiando de rumbo repetidamente, manteniéndose impredecible y justo por delante del patrón de explosiones que sacudían el agua a su alrededor. Las bombillas se hicieron añicos. El equipo vibró. Los hombres se apoyaron contra las cuadernas del casco, mientras las ondas expansivas recorrían el casco de presión. Pero Morton siguió cazando. Atacó el transporte. Atacó otro buque. Recorrió el puerto con agresividad metódica, disparando torpedos cuando tenía oportunidad, maniobrando cuando no la tenía, sin dar jamás, ni una sola vez, la menor señal de pánico ni el impulso de correr hacia la entrada y escapar.
Cuando el Wahoo finalmente salió del puerto de Wewak, había atacado múltiples objetivos, logrado impactos que hundieron con certeza al menos un barco y dañaron gravemente a otros, y sobrevivió a un ataque con cargas de profundidad en aguas tan poco profundas que las explosiones estaban desprendiendo grava del fondo del puerto. El informe posterior a la acción de Morton empleó un lenguaje que el mando de submarinos nunca había visto antes. Describió el ataque con un tono que rozaba la alegría. Calificó el puerto, repleto de barcos japoneses, como un auténtico caos. No estaba presumiendo. Simplemente describía con exactitud su experiencia. Para Dudley Morton, entrar en un puerto repleto de barcos enemigos y cazarlos desde dentro no era una apuesta desesperada. Era para lo que se construían los submarinos. Era la expresión más pura de la guerra submarina. Agresiva, cercana, precisa e implacable. Los japoneses nunca supieron lo que les había golpeado. Pero Wewak ni siquiera era el acontecimiento principal de esa patrulla. En los días que siguieron, el Wahoo recorrió las aguas del Pacífico Occidental y las proximidades del mar de Bismarck, y lo que logró en un solo periodo de 10 días, entre el 26 de enero y principios de febrero de 1943, elevó a Dudley Morton de un talentoso comandante de submarinos a algo cercano a una leyenda. El 26 de enero, Wahoo se topó con un convoy japonés. Morton atacó. El convoy incluía el transporte de tropas Buyo Maru, que llevaba prisioneros de guerra indios y soldados japoneses. Los torpedos del Wahoo impactaron en el barco, que se hundió. Lo que sucedió después ha sido objeto de debate histórico durante 8 décadas. Tras el hundimiento, mientras los supervivientes luchaban por mantenerse a flote, Morton ordenó a su tripulación que les disparara. Su razón, y hay motivos para creer que era genuina, no una justificación, era que algunos de los hombres en el agua parecían estar armados, potencialmente disparaban contra el Wahoo y representaban una amenaza para su tripulación si emergía. Otros han argumentado que Morton creía, erróneamente, que todos los supervivientes eran soldados japoneses. La verdad es compleja e incómoda. Entre los muertos había prisioneros de guerra indios, hombres que ya habían sido víctimas del sistema militar japonés, asesinados por segunda vez por el arma que supuestamente luchaba por su liberación. Fue uno de los momentos más oscuros de la carrera de Morton, y sus superiores lo sabían. Lo informó con honestidad. La Marina, en el brutal cálculo de una guerra por la supervivencia, no lo sancionó por ello. La historia debe abarcar simultáneamente ambos aspectos, el extraordinario valor y la destreza de Morton en Wewak y sus consecuencias, y la tragedia que sufrieron los supervivientes. Era un hombre de su tiempo, que luchó en una guerra cuya brutalidad había reducido el instinto de misericordia en ambos bandos a algo casi irreconocible, marcada por Pearl Harbor, las marchas de la muerte, las decapitaciones y los campos de exterminio del Pacífico. Esto no es una excusa. Es el contexto sin el cual la historia no puede contarse con honestidad. Lo que no cabe duda es lo que les ocurrió a los buques japoneses durante el resto de esa patrulla. Morton prosiguió sus ataques. Encontró más objetivos. Convoy tras convoy se topó con el USS Wahoo, y convoy tras convoy pagó un precio catastrófico. Atacó petroleros, cargueros y transportes. Avanzó a distancias que hacían contener la respiración a su propia tripulación, distancias de unos pocos cientos de metros, en algunos casos, en lugar de las más de 1000 metros que prescribía la doctrina convencional. Cuanto menor era la distancia, más preciso era el torpedo. Cuanto más preciso era el torpedo, menos disparos desperdiciados. Menos disparos desperdiciados, más barcos hundidos. Al finalizar la cuarta patrulla de guerra del USS Wahoo, Morton había hundido 8 buques japoneses, con un tonelaje total aproximado de 30,000 toneladas y dañado varios más. Fue una de las patrullas individuales más productivas en la historia de la guerra submarina estadounidense hasta ese momento. La Armada le otorgó la Cruz por Servicio Distinguido del Ejército, una condecoración inusual que refleja la desesperación de las fuerzas del ejército en el Pacífico por cortar las líneas de suministro japonesas. También recibió la Cruz de la Armada. Cuando el Wahoo atracó en Pearl Harbor tras la patrulla, Lockwood la esperaba en el muelle. También la esperaban multitudes de marineros que habían oído hablar de lo que había hecho aquel barco. Morton estaba en el puente, con su uniforme caqui desgastado, sonriendo como quien acaba de regresar de la mejor cacería de su vida. Así fue. Simplemente resultó ser la expedición de caza más trascendental de la Guerra del Pacífico. Lo que Morton había descubierto, o mejor dicho, había demostrado con brutal contundencia empírica, era un principio del que el mando de submarinos era intelectualmente consciente, pero psicológicamente incapaz de asimilar por completo.
La agresión no era lo opuesto a la seguridad en la guerra submarina. Era su fundamento. La creencia generalizada era que un submarino sobrevivía siendo cauteloso, manteniéndose a gran profundidad, rezagado, disparando a larga distancia y huyendo antes de que el contraataque lo alcanzara. Morton demostró que esta lógica era errónea. Un submarino que atacaba a larga distancia daba al enemigo tiempo para maniobrar, pedir ayuda y lanzar cargas de profundidad en el lugar preciso. Un submarino que atacaba a corta distancia, aprovechando su ventaja y moviéndose agresivamente en lugar de esperar y observar, disparaba menos torpedos, lograba más impactos y pasaba menos tiempo en la zona de peligro cerca del objetivo, ya que cada ataque era más rápido. También había demostrado tener dotes de liderazgo y psicología. Los hombres del USS Wahoo que habían navegado bajo el mando del anterior comandante de Morton estaban desmoralizados, inseguros e infectados por la timidez institucional, de una fuerza que llevaba 2 décadas entrenándose con cautela. Esos mismos hombres, bajo el mando de Morton, se transformaron, se volvieron agresivos, seguros de sí mismos y entusiastas. Creían en sí mismos porque su comandante creía en sí mismo, en ellos y en el submarino. La moral y la eficacia en combate no eran cosas separadas. Eran lo mismo, expresadas de forma diferente. Richard O'Kane, segundo al mando del USS Tang, asimiló cada lección de esas patrullas como una esponja. O'Kane era un oficial talentoso por derecho propio, pero servir bajo las órdenes de Morton le brindó algo que ningún aula ni ningún ejercicio de entrenamiento podían ofrecerle: un modelo de cómo se veía en la práctica el mando agresivo de submarinos. Cuando O'Kane finalmente recibió su propio mando, el submarino USS Tang se convirtió posiblemente en el comandante de submarinos más letal de la Guerra del Pacífico, hundiendo 33 barcos japoneses antes de que el Tang fuera hundido por uno de sus propios torpedos el 25 de octubre de 1944. O'Kane sobrevivió como prisionero de guerra y recibió la Medalla de Honor. Las técnicas que Morton había impulsado, la división de las funciones de control del periscopio y del ataque entre el comandante y el segundo al mando, el enfoque agresivo de corto alcance, la disposición a combatir en aguas restringidas, se convirtieron en modelos doctrinales que se extendieron por toda la fuerza submarina. Lockwood las promovió, las impulsó y recompensó a los comandantes que las adoptaron. Y, finalmente, los torpedos fueron reparados. No fue hasta septiembre de 1943 que la Oficina de Artillería se vio finalmente obligada, bajo una enorme presión desde el terreno, por parte de los comandantes de submarinos cada vez más furiosos y del propio Lockwood, a reconocer todos los defectos del torpedo Mark 14 y sus mecanismos de detonación. El problema de la trayectoria a gran profundidad había sido detectado por las pruebas no autorizadas que Lockwood realizó a mediados de 1942, utilizando redes de pesca para medir la trayectoria real de los torpedos. El percutor defectuoso quedó demostrado finalmente mediante pruebas que mostraron una tasa de fallo del 80% en impactos directos. El detonador magnético fue descartado por completo. Con torpedos fijos, armamento fiable y una nueva doctrina de agresión impulsada por Morton y difundida por hombres como O'Kane, la fuerza submarina estadounidense se convirtió en una amenaza insuperable para Japón. En 1944 y 1945, los submarinos estadounidenses hundieron buques japoneses a un ritmo que la Armada Imperial y la Marina Mercante no pudieron igualar. Interrumpieron el suministro de petróleo desde las Indias Orientales neerlandesas a las islas principales de Japón. Estrangularon las líneas de suministro a las guarniciones insulares en el Pacífico. Le imposibilitaron a Japón alimentar sus fábricas, abastecer de combustible a sus buques de guerra y abastecer a sus ejércitos. Las cifras son casi incomprensibles por su magnitud. Al final de la guerra, los submarinos estadounidenses habían hundido aproximadamente 1.300 buques mercantes japoneses, con un tonelaje total de más de 5 millones de toneladas, lo que representa cerca del 60% de todo el tonelaje mercante japonés perdido durante la guerra. Además, habían hundido 201 buques de guerra japoneses. Todo esto con una fuerza que representaba menos del 2% del personal naval estadounidense. No es exagerado afirmar que los submarinos estadounidenses ganaron la Guerra del Pacífico en el sentido económico y logístico más fundamental. No desembarcaron en las playas ni lanzaron las bombas, pero cortaron las venas de la maquinaria bélica japonesa, la desangraron lente completamente e hicieron posible todo lo demás. Y en algún lugar de los cimientos de ese logro, en su doctrina, su psicología, su cultura de persecución agresiva, estaba la huella de un hombre corpulento de Kentucky que miró un puerto lleno de barcos japoneses, sonrió y lo llamó una cacería de pavos.
Dudley Morton fue asesinado el 11 de octubre de 1943. El USS Wahoo se encontraba en su séptima patrulla de guerra, operando en el mar de Japón, otra audaz incursión en aguas donde no se esperaba la presencia de ningún submarino estadounidense, buscando las rutas marítimas más cercanas a las islas principales de Japón. Había estado operando en silencio de radio, procedimiento habitual para un submarino en aguas enemigas. Su último contacto por radio indicaba que se encontraba en el estrecho de la Pérouse, el angosto paso entre Hokkaido y la isla de Sajalín, intentando salir del mar de Japón tras una patrulla productiva. Las fuerzas antisubmarinas japonesas, aviones y destructores, atacaron algo en el estrecho ese día. El contacto coincidía con la posición del Wahoo. No se recibió ningún mensaje de ella. Nunca regresó a puerto. Los japoneses recuperaron restos de naufragio, documentos, equipo y fragmentos del barco. El ataque fue devastador y definitivo. Los 87 hombres a bordo del USS Wahoo perecieron. Morton tenía 35 años. Fue condecorado con la Cruz al Servicio Distinguido del Ejército, la Cruz de la Armada con 2 estrellas de oro, equivalente a 3 cruces de la Armada, y numerosas otras distinciones por su servicio. Su nombre fue dado al USS Morton, un destructor que sirvió en la Armada durante décadas después de la guerra. Edificios en instalaciones navales llevan su nombre. Su figura está presente en los salones de la Liga Naval de Submarinos y se le recuerda en la tradición y la cultura de una fuerza submarina que él mismo ayudó a definir. Pero las cifras son quizás el testimonio más fidedigno de sus logros. En 6 patrullas de guerra bajo su mando, el USS Wahoo hundió aproximadamente 19 barcos, con un total de unas 60,000 toneladas de mercante japonés. Dañó innumerables buques más. Más aún, transformó la concepción que toda una rama de las Fuerzas Armadas tenía de su misión y sus capacidades, y ese cambio se extendió a cada submarino que la siguió en el Pacífico, llevando consigo nueva doctrina, nueva confianza, finalmente, torpedos fijos. Los japoneses nunca supieron con exactitud qué había ocurrido en su puerto de Wewak. Sabían que había habido un submarino allí. Sabían que había sido devastador. Lo que no podían comprender del todo era la audacia del acto, la idea de que un solo comandante de submarino pudiera observar un puerto cerrado y fuertemente defendido, repleto de buques de guerra, y ver no una amenaza que evitar, sino una oportunidad que aprovechar. Esa era la diferencia. Siempre lo fue. No mejor equipo, ni fuerzas más numerosas, ni sistemas tácticos superiores, aunque todo eso importaba. La diferencia radicaba en la voluntad de ver una situación imposible y percibir algo más que imposibilidad. Morton miró hacia el puerto de Wewak y vio una cacería de pavos. No se equivocaba. Esta historia encierra una lección que trasciende la guerra submarina y la Segunda Guerra Mundial. Trata sobre la relación entre la cautela institucional y el coraje individual, sobre la brecha que siempre existe entre lo que un sistema considera posible y lo que una persona que se niega a aceptar sus premisas puede lograr. La Fuerza Submarina estadounidense en 1941 y 1942 no era un grupo de cobardes. Eran hombres valientes que operaban en condiciones extraordinariamente peligrosas, sumergiéndose bajo el océano en tubos metálicos para combatir a un enemigo que apenas podían ver y, a menudo, ni siquiera podían oír acercarse. La cautela que caracterizó a demasiadas patrullas iniciales no era cobardía, era el resultado de la doctrina, del entrenamiento, de una cultura institucional moldeada por décadas de cálculos en tiempos de paz y optimización prudente. Lo que Morton propuso fue un cálculo completamente distinto. Calculó que la misión importaba más que el método, que los resultados importaban más que la comodidad, que el enemigo que tenías enfrente era menos peligroso que el enemigo al que permitía sobrevivir jugando lo seguro. Lo demostró de la forma más directa posible, yendo donde nadie había ido, haciendo lo que nadie había hecho y volviendo a casa con las pruebas. Hoy, las aguas del puerto de Wewak están tranquilas y tropicales. Los restos de los naufragios del Wahoo fueron engullidos por el coral y el paso del tiempo. Pero la idea que Morton llevó consigo a ese puerto, la idea de que la agresión al servicio de una causa justa no es imprudencia, sino la máxima expresión de la habilidad militar, perduró tras su muerte. Vive en la doctrina de la fuerza submarina. Vive en la tradición de la Academia Naval. Vive en el lenguaje que aún utilizamos al hablar de hombres que se niegan a aceptar las adversidades tal como se les presentan. Se lanzó al imposible y lo llamó una cacería de pavos. Y tenía razón. Esa historia, la valentía de un hombre, la transformación de toda una fuerza, la trascendencia de lo que estaba en juego, nos pertenece a todos los que creemos que la historia importa.
que las decisiones tomadas por individuos en momentos imposibles resuenan a través del tiempo de maneras que aún podemos sentir hoy. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el coraje de una manera diferente, o sobre lo que significa rechazar la sabiduría convencional cuando sabes que está equivocada, por favor, tómate un segundo y dale a me gusta. Esto ayuda mucho a que este canal llegue a personas que aún no conocen estas historias, y hay muchas más esperando ser contadas. Suscríbete a Historial Verificado para no perderte ninguno. No son solo lecciones de historia. Son debates sobre de qué son capaces los seres humanos cuando la situación lo exige todo. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saberlo. Si hubieran sido parte de la tripulación del USS Wahoo, entrando al puerto de Wewak aquella mañana de enero de 1943, sabiendo lo que había en ese puerto y sabiendo que iban a entrar de todos modos, ¿habrían seguido a Morton? ¿Habría sido suficiente su confianza? Díganmelo con sinceridad. Leo todas y cada una de sus respuestas. La próxima vez les contaremos una historia que hará que incluso Wewak parezca insignificante. Una sola noche, un solo hombre y una decisión que salvó a todo un ejército de la aniquilación. No creerán que esto es real, pero lo es. Gracias por formar parte de esta comunidad. De verdad, cada visita, cada comentario, cada persona que comparte estas historias con alguien que necesita escucharlas, importa. Ustedes mantienen vivo este trabajo. Nos vemos en el próximo.